Hey, hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Remavit Podcast. No es una charla más, estamos en una edición especial. Y como ya saben, de los creadores de Buenas Buenas, de Bendiciones Bendiciones, se suma tremendo varón. Llegó para quedarse, Oli. Y nada, aquí estamos en un podcast, obviamente con una invitada especial, y ya vamos con ella. Pero antes, recuerdo nuestra querida co-host, Laura Daniela Suárez Cubillos, alias La Flaca. ¿Qué tal, Flaca? Bien, ¿cómo están todos? Qué bueno saludarlos nuevamente con un invitado también súper especial, un tema bien interesante para que se queden, para que lo compartan con más gente y nos comenten también de qué les gustaría, ¿no? ¿Qué les gustaría que habláramos? Si tal vez sienten que un tema no lo desarrollamos completo y les gustaría incluso una segunda parte, no lo dejen saber para pues nosotros poder crear este contenido para ustedes, que sea bendición para sus vidas. Así es, y como saben, el propósito de este podcast es pues dar a conocer a Jesús, que esta herramienta de las redes sociales, el YouTube, Spotify, las plataformas que esté este podcast, pues alguien pueda encontrarse con Jesús por medio de nuestras vivencias y por medio de nuestra invitada también pueda conocer a Jesús y ya, quizás un podcast puede ser una herramienta de salvación, uno no sabe. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando Dante Gebel empezó sus videos, vendían los CDs. Y que iba a decir uno que con un CD Dios puede hablar al corazón de uno. Y recuerdo una aplicación muy puntual que me habló a mí, yo que 12 años tenía, y a mí en cierto modo me cambió un poco la vida. Entonces no dejemos por menos estas herramientas que tenemos, así que comparta, comente, dele like, comparta con un compañero. Recuerde que el algoritmo registra esos likes y demás como un contenido interesante y lo puede mostrar a alguien más. Y bueno, sin mucho más preámbulo, tenemos a una increíble persona, una influencer con más de 500,000 seguidores en redes sociales, medio millón. Y bueno, reciban con un fuerte aplauso en su casa, un fuerte aplauso a Joana. ¿Qué tal, Joana? Hola a todos, ¿cómo están? Muy contenta de estar acá. Qué bueno. Joana, ella se continúa en las redes sociales. Yo sé que muchos chicos de la iglesia, al igual cuando estuvimos con Take Quintero, muchos chicos de la iglesia se enteraron de que tú venías y también como que, wow, qué increíble porque te siguen por lo que tú haces. Entonces, bueno, quizá para los que no la conocen, porque esto es como todo público, hay gente de ciertas edades y demás, quizá no te conocen, entonces nos gustaría pues, que te presentaras a la cámara, qué haces, a qué te dedicas y demás. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana, soy creadora de contenido cristiano, totalmente cristiano, evangélico. Bueno, actualmente estoy casada, es mi mayor dedicación. Y pues nada, junto a mi esposo pues trabajamos juntos, pero el enfoque de creación de contenido es netamente cristiano. Súper, súper. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿asistes a una iglesia con tu esposo? Sí, pues a la iglesia en la que asistimos es pequeña, es local. Y bueno, desde que nos convertimos estamos asistiendo allí, no hemos ido a ninguna. ¿Y hace cuánto se convirtieron? Hace 3 años, 2021. Después de pandemia. 4 años. Pero ya estaban casados en ese tiempo. No, bueno. Puntos suspensivos. No, mentira, sí cuenta. Yo me convertí primero, considero yo, es un debate con mi esposo, porque, bueno, yo sí desde pequeña, mi familia tiene bases cristianas, aunque muchos de ellos no son cristianos, entonces siempre conocí cuál era el camino. Yo con mi esposo, pues ya estamos juntos desde los 15 años, entonces en ese momento no éramos cristianos, éramos del mundo. Y llegamos juntos a la iglesia, yo ya hacía mucho tiempo iba a la iglesia, y pues él tomó la decisión porque lo iba a dejar. Eso fue con amenazas y todo. Oh. Pues porque yo decidí convertir, o sea, entregarle mi vida a Dios, y yo de una vez pensé en mi novio. Dije, un yugo desigual, no funciona. Y yo estaba dispuesta a abandonar todo por Dios. Y yo no le terminé, pues yo dije a Dios, quítalo. O sea, yo ya estoy dispuesta a todo por ti. Y a la semana de haber tenido esa oración, fue que... Qué pena hacer un movimiento porque... Ahora sí. Continúa. A la semana de haber tenido esa oración, él fue a la iglesia. Ok. ¿Tú crees en el principio de que uno puede convertir a la filistea o al filisteo? Es que hay casos de casos. O sea, definitivamente sí, porque ese es el deber ser, ¿no? Que se vuelvan ellos a ti y no tú a ellos. Pero es que es un tema complejo en cuanto a las relaciones, porque es más probable que lo arrastren a uno al mundo.
Es lo que yo considero. Obviamente hay casos en los que no, pero a mí se me daría mucho miedo, o sea, meterme en eso. Sí, sí. Porque hace poco los chicos de jóvenes están hablando sobre el tema. Este podcast ya salió, porque hoy es un día, no sé qué día es hoy, no sé qué día se publica, pero ellos hablaron sobre ese tema de como que si puedan convertir a la Filistea, obviamente de manera chistosa o cosa, pero resume eso, como que si yo soy cristiano, como yo no veo nada bueno en la iglesia, como que todo se buscan es afuera, entonces quiero convertirla para que pues esté acá conmigo. Pues yo sé de casos que no ha salido tan bien. No ha salido tan bien, hay unos que sí, pero pues es muy difícil y quizás es una lucha que no hay por qué meterse. Pero en resumen, con tu esposito pues empezaron casi que al tiempo Sí, en la iglesia. prácticamente. Ah, qué bueno, vale. Y pues ya al año y medio nos casamos. Súper, súper. Como deben ser las cosas, chicos. Sebas, el anillo para cuándo. Aproveche usted, envíele esta partecita del podcast. ¿Cómo se lo envío sin enviárselo? Mencionen acá en los comentarios Sebastián, motívate, ya es hora. Por favor. Y bueno, entonces, bueno, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Así como conté la vez que estuvo Tay, yo conocí a Joana. Quizá no hablamos mucho, solo creo que fue hola y demás. Con tu esposa más que todo. Sí, entonces nos vimos en Sociedades Bíblicas de Colombia, un evento que estuvimos ahí conociendo cómo se hacen las Biblias y demás. Y pues estamos como haciendo esta línea de podcast invitando a personas que se mueven en las redes sociales, son influencers. Para mí son influencers ya por la cantidad de seguidores que se tiene. Y te quería preguntar algo puntualmente por eso, antes de ir al tema. Y es, ¿qué te motivó a ti a hacer contenido para las redes sociales? Literalmente fue mi esposo. O sea, los créditos son para él. Obviamente, digamos que ya en el tema del contenido cristiano, Dios, ¿no? Pero mi esposo, les decía fuera de cámaras que él me había dicho que que yo hiciera videos. Me decía, es que tú eres bonita, haz videos, y yo soy muy tímida. Obviamente Dios ha moldeado ciertas cosas después de las redes sociales, pero muy tímida, o sea, terrible. Y le hice caso. Y le hice caso, pues hacía trends. Él. Ese. Entonces fue él, o sea, literalmente que cada cosa que ha pasado en mi vida, obviamente se lo debo a Dios, pero mi esposo ha sido el que me ha impulsado a hacerlo. Muchas gracias. Sí, él iba a venir hoy, pero no pudo venir por un incidente que hubo en el camino. Pero igual, ¿cómo se llama? Jason. Jason, estás invitado. El siguiente podcast me gustaría que fuese con los dos, conocernos un poco más esa área como pareja. Ya lo estoy comprometiendo. Y en vivo, o sea, ya no nos pueden decir que no. Sí, sí, porque nos encantaría también conocerte. Pero bueno, entonces dice que tu esposo te motivó y yo cuando empecé las redes sociales también fue quizá como un principio diferente, pero fue Dios, ¿sí? Que yo decía, y siempre se lo cuento a los jóvenes, de que cuando las redes sociales están muy contaminadas, cuando un hombre abre TikTok por primera vez, yo lo he dicho muchas veces, al tú registrarte y decir que eres hombre, lo primero que te muestra es nada bueno, o sea, mujeres bailando y demás, no hay nada malo con las mujeres, pero pues ese tipo de videos son muy Sí. explícitos. Y yo, hasta tanta contaminación, y uno tiene que empezar a purgar, decir, no me interesa, hasta que deja de salir, pero no todos los hombres tienen la fuerza de voluntad para no dejarse llevar por eso. Entonces digo, bueno, ¿qué tal si vamos un poquito para allá a hacer luz? Decía yo, porque vi otras personas que lo hacían, empecé a subir contenido con ese propósito, como que, bueno, a un mensaje, en vez de que alguien entre y vea a una mujer haciendo algo que quizá no, que de repente se encuentre conmigo, Oli, y escuche una palabra de Dios, o una canción que lo conecte con Dios, qué sé yo. Y ha sido como que Dios respaldando eso y los comentarios y la gente que escribe como que esa canción me recuerda cuando yo me separé de Dios, pero esa canción me recuerda. Y que por una canción vuelva a la iglesia, para mí es algo brutal. Entonces son como cosas buenas de las redes sociales. Entonces, de verdad, felicidades por eso, porque lo hace muy bien, tu contenido es muy, muy bueno. Gracias. Sí, sí, de verdad. Y bueno, el tema de hoy, ¿cómo se llama, Flaca? Hoy vamos a hablar un poquito de ¿De qué? Se me lengua la traba, perdón. Autenticidad. Hoy vamos a hablar de la autenticidad y sobre todo con ustedes dos que son influencers. Yo no soy influencer, mi cuenta es privada. Pero sí vamos a hablar un poquito y más desde ese foco, ¿no? También de la presión social, de las redes sociales, ¿no? De pronto, sobre todo nosotras las mujeres, que tal vez sufrimos un poquito más, somos un poco más propensas al que dirán, ¿no? Oye, te ves gorda.
oye, ¿Te lo han dicho? Claramente. Ay, no. A mí me dicen lo contrario, que soy muy flaca. Pero en general, las chicas que suben contenido siempre con esos comentarios, ¿no? O el deberías estar haciendo o no deberías estar haciendo esto. Entonces, queremos tocar este tema justamente por eso, ¿no? Cómo ustedes lo han manejado, cómo fue ese comienzo. Porque nunca está el comentario malo, ¿no? La persona que te juzga, la persona que no le parece, que tiene algo que decir, nada, no mucho bueno. Entonces, ¿cómo han lidiado con eso, Joa, Eliu? ¿Cómo lo han hecho? Súper. Uy, no, o sea, el tema hate es Sí, es eso heavy. es complicado. Al principio eso a mí me bajoneaba, porque yo decía, Dios, ¿será que yo estoy haciendo esto bien, no? Y yo, literalmente, o sea, al principio, yo, mejor dicho, la más recatada. Y si ustedes han visto mi contenido, yo últimamente ya muestro mi tatuaje porque digo, o sea, esto soy yo. Debo ser transparente y no tengo por qué ocultar algo para que me acepte el público, ¿no? Y más porque mi contenido es cristiano, o sea, ellos se fijan más que todo en las apariencias. Y, o sea, eso es el pan de cada día todo el tiempo, sobre todo el tatuaje, o sea, eso no lo sueltan. Entonces, digamos ¿Pero que qué tipo la de forma- comentarios te dicen? Ok. No, pues principalmente no, que el tatuaje o cómo me visto, eso sí, o que me maquillo, o que las uñas, que porque O que una porque existo. cristiana, sí, que porque Qué una pena cristiana, existir. que porque una cristiana hace eso, o sea, me mandan los versículos, es que esto no se hace así, no sé qué. Yo nunca le he respondido a nadie. Yo he visto Me que se pasa loco. agarran ahí en los comentarios, yo, pero es que no hay que darle importancia a eso. Es la única forma, o sea, los haters están literalmente acá, en el celular. O sea, uno apaga la pantalla y ya no hay nadie. Ya uno tiene que tener paz y tranquilidad. Sí, es durísimo. Yo recuerdo la primera vez que hice un video y yo siempre, por el tema de la música, el tema de la autenticidad o el tema de copiar o no copiar a alguien, es algo muy marcado en la música. Cuando empecé en la música, en iglesias se toca canciones de Marcos Witt, o sea, de los artistas, y uno tiene que tocar la música tal cual va, el arreglo. Y por mucho tiempo o sea, era como copy y pega. O sea, el feels, las notas, todo lo que hacía, tiene que ser tal cual. Y eso me costó sacármelo acá, porque cuando me encontré con alguien que tenía que sacar una canción y crear la batería de cero, fue como si yo solo sé copiar. Fue duro en esa parte. Entonces, y la primera vez que hice un video, recuerdo que estaba con mi esposa, estábamos en el centro. El primer video lo tengo ahí marcado y siempre lo veo como lo que cambié de allá para acá. No tenía ni la menor idea cómo hacerlo. Recuerdo que ese es el Museo Nacional, Museo del Oro, creo. Museo del Oro. Que es como una placita, es muy bonito, esa parte de Bogotá es muy bonita. La Plaza de los Periodistas. Creo que es eso. Entonces yo estaba con el celular y yo con la pena del mundo, la gente me miraba y yo como haciendo así, no tenía cómo. Y gracias a Dios era un iPhone por lo menos y se veía más o menos bien. Pero yo estaba hablando y yo decía, si tú, y lo escuchaba y yo, ¿será que está bien? Cuando ya vi el que estaba bien, yo dije, está perfecto. Se lo muestro a ella como, ¿qué te parece? Y me dice como que está bien, pero suenas muy a Daniel Javif, me dice. Ok. Porque era como muy motivacional. Y yo, pero no quiero ser como Daniel Javif. O sea, está bien porque es una buena referencia. Pero dentro de mí no estaba ese concepto de ser como tal. Yo quería hacerlo como yo, que fuese mi voz y demás. Y empecé como a mirar la forma de hacerlo como auténticamente. Y claro, las redes sociales, en cierto modo, el trabajo que hacemos en la iglesia es como miro una referencia, una iglesia hace esto y pues podemos hacerlo acá Ok. con nuestra gente. Y no está mal, en cierto modo, solo ponerlo con nuestra cara, nuestra voz y no está mal imitar en ese modo. Pero la autenticidad sí me confronta mucho por mi lado musical. Como que tú tienes que ser, cuando cantes no se puede parecer tu voz a la de tal persona, ¿no? Es cuando yo escuche tu voz que eres Eliud. Entonces siempre he luchado con eso porque es muy difícil. O sea, es muy difícil porque ya casi que todo ya todo existe. Entonces, sí me he confrontado mucho con la autenticidad por querer mostrar quién soy yo, o sea, qué soy yo y lo que estoy haciendo sea muy, muy de mí. Ha sido un poco difícil por las redes sociales. Igual es bueno entender que hoy en día en las redes sociales muchos creadores de contenido, cristianos o no cristianos,
también como que se han desligado un poquito de eso, ¿no? De mostrar la vida perfecta, que era lo que solía pasar mucho. Muchas personas se seguían diciendo como, yo quiero esa vida, pero ¿qué se esconde detrás de esa vida, no? Chicas que confesaron que se sentían súper solas, que tenían cuadros de depresión, de ansiedad, pero en redes la foto en el viaje, ¿no? El súper viaje, siempre acompañada de amigos, siempre, no sé, tal vez en las mejores fiestas, o todo está bien en mi vida, o sea, como que yo y Dios tenemos la mejor relación, entonces creo que el contenido que ustedes hacen incluso llega a romper esos esquemas, ¿no? De esto es la vida real. Y mi pregunta también es, ¿en algún momento de su vida, creando contenido o en general, llegaron como a opacar quiénes eran o omitir quiénes ustedes eran, de alguna forma poner una máscara por encajar, como por no sentir miedo al rechazo, al tal vez quedarse solos, como así, por encajar en un grupo que el ser humano por naturaleza no está diseñado para estar solo? Desde el diseño divino, por decirlo de alguna manera, pero también la construcción social, el ser humano no está solo, no está diseñado para eso. Entonces, a veces nuestro subconsciente nos juega muy malas pasadas, ¿no? El buscar encajar. ¿En algún momento buscaran encajar? Yo 100%. Sí, definitivamente en algún momento de mi vida tuvo que pasar. Uy, digamos que después de las redes, en algunas ocasiones, pero antes de las redes, sí, o sea, totalmente uno quiere estar en los zapatos del otro, quiere vivir lo que él vive, quiere ser y no. O sea, no está bien, o sea, son lo que habla ella, o sea, máscaras, y es un mecanismo de defensa para ser aceptado por la sociedad y no está bien, pero sí me ha pasado. Sí, ahí también, y lo que te voy a preguntar a ti también es cómo has manejado tú el asunto de, yo tengo una referencia, o sea, yo veo a esa persona y mi contenido se está pareciendo al de esa persona, o tú dices de una vez, yo voy por ese lado y no quiero parecerme a nadie. O sea, como que parte de encajar es como que, bueno, si ella le funciona y hace esto para tener tantos seguidores y demás, si eso alguna vez te afectó a ti, como que te influenció a hacer el contenido que haces hoy en día. No, yo cuando empecé a hacer contenido cristiano, lo hacía era para mostrar, para dar algo diferente en la plataforma, porque en la plataforma, como tú decías, se ven cosas terribles, Sí. y de una otra manera uno tiene que ser luz. Entonces me sentí como en esa obligación de ser luz a través de ese canal, y obviamente no podía ser igual que nadie. De hecho, en este momento a veces hago humor así de parejas, eso no pega. Yo digo que es Dios, o sea, ese es mi enfoque, tiene que ser contenido cristiano, porque el otro definitivamente no, o sea, ya tengo como mi público, pero pues no, digamos que no lo comparo o no lo hago igual que el resto. Hay muchos creadores de contenido que hacen lo mismo, humor cristiano, y es como muy igual, pero dentro de mi contenido cristiano no siento que haya imitado a nadie. O sea, al principio sí, pues el hecho de pasar de un contenido secular a un cristiano y fue complejo. ¿Cómo secular? ¿Cómo así? Porque les estaba diciendo, yo bailaba, entonces claro, yo dije, ¿qué hago con mis 5,000 seguidores del alma que están ahí? No. Sino que me apareció un video de una chica cristiana haciendo como humor cristiano y yo no puedo creer lo que hay cristianos en TikTok. Y de ahí dije, excelente. Fue a partir de ese video que yo dije, voy a hacer lo mismo. Aunque antes no hacía tantas caras, ahorita ya gesticuló mucho. Pero al principio sí era como muy neutro, pero pues mostrando como mi vida desde el cristianismo. ¿Y tú te consideras como una persona tímida? Sí. O sea, obviamente ya Dios ha trabajado mucho en mí en ese aspecto, pero siento que me falta. O sea, si esto estuviera lleno de gente, yo estaría morada. No, es complicado. Porque para ahí nos enteramos, hicimos un trabajo de investigación muy meticuloso. Mandamos ahorita cuando estabas acá, venías de camino, mandamos un equipo a tu casa, entraron a tu casa y miraron cosas. Y nos dicen que tus amigos te dicen que tú deberías cantar, pero tú te niegas a cantar. ¿Cómo es eso? Manda un do de pecho. El mismo chiste. Es que yo ese tema no sé ni cómo charlarlo, porque, a ver, uno cuando está lavando eso, uno siente que la está rompiendo, o sea, uno es... No, de pronto en tono. Okay. Puedo decir porque mi primo canta y pues él me dice, ya si él me dice, pues yo me dice... Le creo. Pero yo verme en la alabanza, uy, Jesús, Dios tiene que... O sea, no sé qué hacer. Obviamente no me cierro las posibilidades porque no hay que decirle, no, vean lo que pasó con Moisés, bueno, hay que tener varias referencias, pero no, yo siento, no. O sea, varias veces, lo que les contaba que me dan crisis de ansiedad, voy y me quedo allá tiesa encima, y luego mi esposo vaya a estorcerme, qué oso, no. ¿Te pasó o estás pensando?
No, yo no he subido a cantar. Cuando era chiquita, que me subieron ahí a la alabanza, pero eran niños. Ahorita no. Igual ya hay muchas chicas cantando, no me necesitan. Ah, ok. También nos están contando desde acá que, o sea, puede sonar, lo hacemos de manera de chiste, pero pues es un problema que mucha gente tiene. Que dice que sufres de ansiedad, pero que un día el micrófono por la ansiedad se te quedó pegado a la mano. Uno, contexto. Dos, contexto de qué pasó. Pero cuéntanos esa parte de tu vida. Lo que pasa ese día, a ver, eso ya después de las redes, yo decía, no, yo puedo, posible, pues que todos me dicen, pero es que mira los seguidores, yo, pero es que tengo un celular, no tengo gente ahí mirándome. Hubo un culto de parejas y la líder nos dijo que pasáramos adelante y dijéramos una palabra que nos describiera como matrimonio. Ya ni me acuerdo cuál es, tengo mucha presión. Pasamos, yo le dije a mi esposo, ay, se me olvidó, o sea, en serio se me olvidó. Bueno, dijimos la palabra, pero mi esposo la dijo y me pasó el hilo a que yo dijera el por qué. No, yo tomé con autoridad el micrófono y hablaba así, o sea, normal. Yo estaba temblando y terminé de hablar y como se me tuercen las manos, por eso mis traumas, mis chistes, quedé ahí, o sea, se me torció de para adentro la mano, me quedó el micrófono. Como el chavo le dio la garrotera. Me tocó ayudarme. Y luego me senté y yo ya estaba toda torcida. Y yo, Jason, qué vergüenza. Yo creo que nadie se dio cuenta. Yo creo y espero que nadie se haya dado cuenta. Pero ya todos van a saber. Claro, no, sí, pues es la única vez que me vieron al frente. Y, güey, no, se me pegó. O sea, y lo saqué y llegué al puesto así. Y llegué, respira. No, qué pena. Sí, el tema, pues eso toca como trabajarlo. Okay. Pero ¿con quién? Se me dicen, no, es ansiedad. ¿Y cómo lo trabajo? Okay. Yo respiro y yo estaba... Pero tampoco es como que se ha medicado o nada de eso. No. Ok. Pero imagínate. Digamos, acá no porque ya hubo confianza. Si no me han dado confianza antes de estaría yo. Pero no se ven las manos. Le dimos confianza y comida. Y todo con comida funciona. Ok, pues es interesante, ¿no? Yo recuerdo uno de mis hermanos. La anécdota es así. Yo empecé a trabajar hace mucho tiempo. Tenía creo que 16 años. Pero en ese tiempo el tema de los bancos era como... no nuevo, pero pues eran pocos. El que tuviese una cuenta bancaria era como que, bueno, tiene plata. Eso le pagan en efectivo y para la casa. Entonces a mi hermano mayor me tocó enseñarle a mi hermano mayor, cómo sacar dinero del cajero. Y él sufre de nervios. Sabemos de que por mi mamá cuando lo tuvo a él, fue como un ataque de asma, algo así. Ella tenía mucho inhalador, pero afectó. Y él siempre le tiembla la mano. Pero cuando le da nervios, más. Y él una vez fuimos al cajero, le explico. Y yo primera vez que lo hace, mi hermano mayor para mí es un varón. O sea, como que yo puedo andar con él y me va a defender de todo. Eso es lo que tenía. Pero cuando lo vi ahí en el cajero, para mí fue como verlo como un niño. O sea, ir así y no podía marcar los números, pero la presión de que marque los dígitos antes de marque tal. Y casi bloquea la cuenta. Pero es impresionante. O sea, uno no dimensiona el nivel de eso porque pues... Y yo le decía, pues él canta, toca guitarra ante toda la iglesia y nada. Pero ahí al frente del cajero se choqueó. Entonces es muy parecido a lo que tú dices y pues la ansiedad es un tema heavy. Yo le contaba a los chicos de comunicaciones del tema de la ansiedad. ¿Saben? En la canción de... Somebody's watching me. Esa canción... tiene un mensaje heavy, o sea, de la ansiedad. Y el tren es como que estoy aquí bailando, y de repente aparece otro atrás. Y es como la ansiedad queriendo dañarte la vida. Okay. Entonces la ansiedad quiere que quizás no cantes, quizás te puedes animar a cantar. Entonces es como que no es un demonio, obviamente no es un demonio, es un tema normal en las personas. Pero ahorita es como está muy marcado ese asunto. Y por eso no siento que sea tu caso, ¿no? Como yo no voy a cantar porque me da nervios y no o sea... Quizás puede ser como el enemigo Sí. evitando que tú hagas algo, tú estás ahí feliz y él aparece atrás bailando diciendo, no, si agarras el micrófono te va a traer a garrotera y no. La garrotera. Entonces, no lo hagas. Ese es el asunto con Creo que después de esto Sí, no no. lo hagas. Pero por favor, comenten si Y les el gustaría pastor ahí que lo listo con hiciera. la coquita de agua. Bueno, y de todo eso para decirte que tenemos un juego hoy, se llama karaoke y vas a cantar. Oye, no. Mentira. No es cierto. No, No es Dice cierto. cara, Y una pregunta que te quiero hacer yo puntualmente, en todo ese proceso, sé que es pronto, yo te pregunté detrás de cámara como,
¿cuánto tiempo tenías en Dios? Sí, pues 2021 para acá. Yo que desde chiquito, o sea, nací, Ok. o sea, tengo 35 años, después sí tengo 35 años en Dios. Consciente, menos, porque lo acepté ya por decisión más grande. Pero mi vida, por más caspita que fui, por más cosas que pasaron, siempre Dios ha estado ahí. Yo no veo mi vida sin Dios. Pero tú antes y después de Cristo es no hace mucho, o sea, Ok. fue muy, muy pronto. Y te quería preguntar cómo tú dices tu identidad en Dios, cómo ratificaste tu identidad con Dios, y que tú dices, bueno, ahora soy Joana, la cristiana, no la Joana del ti. Que, ¿cómo tienes tu identidad en Dios, o sea, marcada en tu vida? Bueno, pues como a ti también digamos que tuve conocimiento de Dios desde que era muy niña, porque mi familia tiene bases cristianas, pero decía eso es muy aburrido, o sea, como que voy a dejar de vivir la vida por volverme una cristiana ñoña. Entonces, digamos que fue un momento de mi vida, pues en el 2021, que yo, o sea, literalmente estaba volviéndome alcohólica, o sea, Pásamela. No, mentira. No es cierto, no es Es cierto. que No, sí. fue un chiste porque hicimos una obra de teatro hace poco y nuestro querido compañero Santiago hizo como Sí, sí, actor. sí. No, eso, imagínese Santiago, pero ahí se lució bailando Pero Pásame la igual lo botella. pueden ver, ¿no? Está en el envío de la vigilia. Está en el canal Por de favor, YouTube, síganos. suscríbete. Eso, Vean continúa. nuestros videos. Bueno, yo me estaba volviendo alcohólica, tenía depresión, o sea, aparte de que me torcía. ¿Qué edad tenías ahí? Con la garrotera y alcohólica. No, ya está bueno. Ay, no, qué garra. Tenía 19, recién cumplí Pero, los a ver, o sea, 18, chiquita. pero yo tomaba casi desde los 15. Entonces me la pasaba en ese era mi contexto cada 8 días. O sea, yo estaba con mi esposo, que era mi novio en ese entonces, y yo le decía cada 8 días que me gastara una cerveza. Y él me decía, o sea, ya no más, y eso a mí no me gusta. Y yo, no me importa. Pero entonces llegué, yo creo que pues, sí toqué fondo porque ya, o sea, no le hallaba sentido a mi vida. O sea, tenía que tener una cerveza en la mano porque, para poder llorar tranquila. O sea, esa era, yo creo que mi forma de desahogarme. Pero yo me pregunto también, ¿qué traumas tengo? Porque no, o sea, mi infancia fue feliz. Ok. Pero yo buscaba ese momento para poder desahogarme. Bueno, no sé. Y digamos que, o sea, llegó un punto en que yo dije, yo me aburrí y yo siempre sabía cuál era el camino. O sea, yo sentía que Dios me hacía ojitos. O sea, y yo, Jesús, yo no, pero es que eso es aburrido. Pero yo no sé, llegó un punto que yo dije, ya me cansé. O sea, llegué a un punto de depresión que yo ya dije, no puedo más. Y tuve con una de mis tías, que ella sí es cristiana, que pues de una otra manera Dios la usó a ella, ya fue, digamos, el canal que usó para que yo llegara, porque ella pues siempre nos predicó a nosotras. Y yo le estaba pintando una pared, yo sé dibujar, con ansiedad y todo, pero dibujo. Me imagino el lápiz ahí quieto. No te vas a salir de acá, no te vas a ir, no te vas a ir, dale. Entonces le estaba pintando una pared y nos pusimos a hablar del apocalipsis, porque el tema del apocalipsis siempre me dio miedo, porque yo sabía, va a haber un rapto y me voy a quedar, o sea, yo lo tenía acá y eso era lo que más me daba miedo, yo, Dios mío. Lo hablamos y yo ahí tomé la decisión, yo dije, no, ya, es por aquí, a pesar de que ya hace rato lo sabía. Y no, llegué a la casa, hice una oración y yo creo que ahí dio un vuelco mi vida y lo que tú dices, yo no veo mi vida sin Dios. O sea, porque volteo a ver mi pasado y digo, no, o sea, estaba perdida y sin rumbo porque no sabía ni cómo buscarle un rumbo, valga la redundancia, a mi vida. Total. Y el pastor Nelson, tremendo varón. Nuestra Sí, o sea, frase del es día. difícil porque a veces no hay un porqué, brother. Yo decía, pues nací un cristiano, feliz, pero yo me pude haber evitado muchos males, posiblemente estar juicioso. Pero miraba hacia atrás, traumas, no, mi vida pues fue tranquila, nada raro. Pero a veces nada, como que el enemigo pone en el camino muchas cosas para pues alejarnos de Dios. Él no nos quiere acá, no nos quiere acá en este podcast, él no nos quiere en la iglesia sirviendo. Y siempre tenemos que ir en contra de ese destino que el enemigo tiene para nosotros. Entonces, eso era pues el tema de tu identidad. ¿3 años? No, 21, 4. 21, 4 años. Y con respecto a tu esposito, o sea, también esa transición de volver a Dios en realidad, fue difícil, o sea, para ambos, digamos, sé que no eras alcohólica a tal punto, pero como que ya, no va a tomar más cerveza. Es como esa decisión de ya de aquí para allá nada. ¿Fue difícil para ustedes dejar ciertas cosas o fue un proceso de, bueno, poco a poco? ¿O cómo Pues fue? en cuanto a mi esposo sí era todo lo contrario. Él
tomaba porque yo lo obligaba. Pero yo decía, o sea, tiene que compartir conmigo. No sé quién los inventó, no sé quién los hizo ese favor. Y él me decía, no, yo estoy cansada de esto. Él nunca fue de ese entorno, era yo la del problema. Entonces, obviamente tendría que estar acá para decir qué tan difícil fue para él, pues, ese cambio. Pero en mi caso, lo complicado fue la música. El dejar de tomar, no, gracias a Dios, no sé. O sea, ¿Qué música escuchaba? Lo dejé y ¿Qué lo tipo dejé. de música? Vallenato. Ah, sabe que le encanta la vallenato. Pero era con ese fino, porque me deprimía, entonces esa era mi salida. Las rancheras, o sea, música triste, o sea, para... De hecho, yo cuando estaba pequeña me cortaba, o sea, pero entonces yo decía, ya grande, yo decía, era para llamar la atención, porque no solo ahí unos cortecitos todos como tajando carne, eso no funciona. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, tenía mucha depresión, ya en ese momento que tomaba, o sea, como que dejé de cortarme para pasar a alcoholizarme. Entonces iba como de mal en peor. O sea, Sí, claro. entonces mi cambio fue, el hecho fue la música, porque pues, me gusta mucho la música. De pronto en eso se basa en que me gusta cantar. Pues, hay canciones bonitas, pero fue la música. O sea, el hecho de tomar no fue difícil. O sea, sencillamente Dios lo arrancó de raíz. Pero la música, si yo escuchaba eso, ahí, no sé, una canción de yo, Jesús. Temas. La lengua me quería cantar. Interesante. Claro que sí. Y el tema de cortarse, ¿no? Hubo un tiempo que muchas personas lo hicieron, fue porque Sí. muchos otros lo hacían. Eso pasaba. Que creo que se habla un poquito el tema de ser auténtico, ¿no? De la identidad, de buscar encajar, ¿no? Ajá. Porque por alguna razón en los colegios o en la vida real se volvió como un, mira, Sí, como muy yo normal. también lo hago. Soy parte del team. Sí, somos del mismo equipo. Y yo también quisiera preguntarte, ¿cómo también cambió tu visión de quién eres después de conocer a Dios, ¿no? Porque tal vez venías antes, como le decías, como sin un rumbo. Como, ¿qué hago con mi vida? No me hallo si tal vez no estoy escuchando este tipo de música o no estoy haciendo esta cosa en específico. ¿Cómo fue también descubrir tu identidad en Dios? O sea, como descubrir como, ok, esta es realmente quien fue Johanna todo este tiempo, pero de alguna forma el enemigo logró como que desviar la mirada de eso y hacerme creer otra cosa. ¿Cómo fue ese? O sea, ¿cómo lo entendiste tú cuando Dios te dice, bueno, tú eres? Es que es un tema complicado porque, digamos, si como vuelto a ver mis inicios y digo, ya, esto era lo que a mí me faltaba. Eso era lo que a mí me faltaba como para entender quién soy en Dios. Uh-huh. Como dice, bueno, el versículo no lo recuerdo bien, de Pedro, que somos linaje escogido. Entonces yo dije, claro, o sea, ya tengo un quién soy, o sea, una identidad, no necesito estar buscando dónde encajar con el tema de los acordes o que la música secular o el alcoholizarme. O sea, encontré un propósito, ¿no? Entonces, o sea, di un vuelco totalmente y digamos que me aferró harto el hecho de que Dios en el primer amor a uno le da un gozo que uno no entiende. Entonces, imagínate el hecho de yo despertarme todos los días sin un motivo para vivir, aburrida, con ganas, ya me despierto y como que qué pereza vivir. Y luego el después era despertarme feliz, que yo no sabía por qué. Entonces era como que aferrarme a eso que me estaba dando Dios y que eso solo con Dios lo he sentido. Entonces, es que no, fue increíble. Ya. Y dentro del marco de ser auténtico, ¿te ha pasado que te han criticado por ser muy tú? Tanto en redes o en persona. Pues yo creo que no. De hecho, yo eso se lo pregunté a mis amigos porque de pronto sí puedo ser molesta a veces. Porque ya en este momento, en este punto de mi vida, gracias de una otra manera a como me muevo en redes sociales, soy muy, o sea, tímida, pero muy relajada para hablar. Entonces yo los cojo de parche y molestamos, pero puedo ser molesta. Entonces, pero no siento que digamos que llegué a ser juzgada por quién soy. O sea, así de frente no sé. Lo del hate ya es otra cuestión, que me imagino que sí. Pero no creo. Sí, porque a veces nos pasa a nosotros que... Yo siempre pongo el ejemplo como un huevo, ¿no? El huevo pues tiene la cáscara, adentro es la clara y lo demás. Nosotros somos los de adentro. Un pollito de adentro, antes de ser... Qué pecadito. Bueno, el pollito desde adentro no sabe si la cáscara es blanca o es amarilla o como la vemos nosotros, ¿no? Y nos pasa eso, desde adentro la cáscara, o sea, desde adentro no sabemos qué es la cáscara, o sea,
lo que reflejamos, yo veo desde adentro como un pollito, yo veo como la partecita blanca y no veo nada más, pero no veo lo que pasa por fuera, que es lo que estoy transmitiendo. Entonces, a veces puedo ser quizás tener mal carácter o puedo herir a alguien por un chiste. A mí me pasa mucho que yo soy muy bromista a veces y gente se ha ofendido por eso. O sea, se me sale, pero no hay mala intención de acá. Entonces, hasta que una vez me dijeron, porque estamos así todos y estábamos hablando, y una persona dice algo en inglés y lo dice mal. Y yo dije como que, qué mal inglés, güey. O sea, fue una cosa, pero... Claro. Y yo, ay, también muy delicado si se va a ofender, no mentira. Pero esa persona en especial en ese momento no está pasando por un momento muy difícil y ese chiste la rompió como que, qué malo, porque se burla de mí. Ah, brother. Entonces, son cosas que uno no ve de aquí para allá, pero siento que es muy delicado eso que quizás por el ser nosotros naturalmente como somos, tenemos que medirnos, sí o sí. Y tener amigos alrededor que nos digan, brother, mira, bájale un poco a esto. De mis amigos, que no tengo eso. De mis amigos, yo siempre rescato a Daniel González. Daniel González es un chico de la alabanza. Hemos tenido conversaciones muy difíciles. Y yo creo que en el mundo de mi existencia, ha sido la única persona con la que quizás hemos hablado cosas y que me dice cosas, o sea, lo que siente ese lado y lo recibo porque siento que es una persona muy sabia. Entonces yo lo recibo y como que, bueno, sí, quizás estoy mal acá, quizás estoy haciendo mal esto. Aunque yo no tengo la mala intención, pero yo no noto quizás lo que estoy transmitiendo afuera. Y es bueno rodearse de amigos porque uno por ser muy uno, o sea, muy, yo soy así, pues no pasa nada, podemos herir a mucha gente. Y también, qué sé yo, lastimar susceptibilidades y demás. Pero es bueno tener amigos, como tú dices, le pones a tus amigos, siempre es bueno tener esa persona para que tu autenticidad, no tienes que cambiar de ser tú, pero sí toca medirnos. Sí. Y la Biblia habla un poco como por amor a los débiles. Uno tiene que cuidarse porque no sabe qué daño puede hacer a las demás personas. Y así. Sí. Y ya. Ay, mirando, amiga. Yo, digamos, quiero preguntarles, como escuchándoles hablar, siento que los amigos son importantes para no caer en el yo soy así, ¿no? Tal vez a veces nos pasa, siento que a todos nos ha pasado en el, no, pero es que yo soy así. No, es que tú no, pero es que, es que hablas mal o tal vez ya bromeas mucho o eres muy pesado con un tema. No, pero es que yo soy así. Disfrazando también como esa autenticidad, ¿no? También como que así soy. O la famosa frase, si ya saben cómo soy, ¿para qué venir? Que lejos de ser un chiste, creo que era un poco lo que mencionabas, ¿no? Tener personas o que nos hagan caer en cuenta que a veces sí nos pasa. Como que hay cosas que tal vez debemos guardar, que debemos trabajar buscando que los otros tal vez vean a Jesús a través de nosotros, ¿no? Se puedan acercar a Jesús y también mejorar, tener un carácter más como el de Jesús. Entonces una pregunta que yo siempre me hago, ay Diosito, ¿tú qué harías? O sea, ¿tú qué dirías? Porque yo seguramente, si me dejas a mí solita, yo tal vez diga cosas que no tengo que decir. Entonces, siento que eso es súper importante. Y mi pregunta es, ¿qué consejos ustedes les pueden dar, ¿no? A estas personas en estos temas como de ser auténticos sin caer tal vez en el error de así soy y como que aguántenme de alguna manera. O sea, como que si no les gusta, problema suyo, más o menos. ¿Qué creen ustedes que es importante como de nuestra parte reconocer o poder Yo hacer? creo que sería bueno como abrirnos a las opiniones, ¿no? Digamos que en mi caso cuento con un grupo de amigos que es muy cercano y hay mucha lealtad. O sea, si alguno la embarra o hace algo, de una vez lo hablamos. Entonces, de una otra manera, estar como presto a recibir opiniones para no caer justamente en eso, en el yo soy así, ¿qué? O sea, de eso también es como el carácter, ¿no? Como que Sí. acéptenme y ya, y pues no está bien. O sea, es el hecho como de decir, bueno, acepto y así mismo crecer personalmente, ¿no? Porque estas críticas constructivas nos ayudan obviamente a avanzar como personas. Pero siempre, o sea, digo como críticas constructivas, pero a veces no estamos listos ni para recibirlas. O sea, como cristianos lo sabemos, pero no, nos cuesta a veces recibirlas, ¿sí? Porque yo tengo la razón. Esa es la verdad, es mi verdad y es la verdad. Y a veces nadie nos mueve de ahí. Por nuestro temperamento, por nuestra forma de ser, por orgullo. El mismo orgullo a veces nos limita en muchas cosas, pero ¿para qué si la vida es una? Disfrutémosla y ya. Sí, amigos, ¿qué es lo que nadie dice de ser diferente?
O sea, como de marcar la diferencia en redes sociales. En el caso de ustedes, que son creadores de contenido, ¿qué es lo que nadie les dice? O sea, como que si ustedes le dijeran a una persona que va a empezar como, no, ven, quiero empezar, ¿qué es lo que nadie les dice de ser diferente, de ser auténtico en medio de un mundo que está tan digitalizado, ¿no? Entonces todo el mundo consume contenido, pero también cualquiera tiene la facilidad de crearlo. Es como, ¿qué es eso que nadie dice de ponerse frente a un celular? Ok. ¿Qué es lo que nadie dice? No, es que es bien complejo porque uno se mete como al mundo de las redes y ve muchísimas cosas. Y no es así como uno decir, ay, no es mi hobby. Es algo bien complejo por el hecho de, pues, el hate, lo que estábamos hablando al principio. O sea, uno tiene que, como que, tener mucha, ¿cómo diría yo? Yo creo que ahí entra la autoestima, ¿no creen? O sea, para no ser radicales y decir, no, o sea, yo escogí ser diferente o hacer un contenido diferente, sin importar lo que haya, porque ¿qué pasa? El ser diferente va a ocasionar que vengan muchos problemas. O sea, Jesús es un breve ejemplo, o sea, él fue uno de los líderes religiosos que más impactó y fue diferente al resto, porque todos estaban o sea, todos los líderes acá arriba y los de abajo están abajo. Él fue el que fue hasta abajo a las personas que no eran aceptadas socialmente y marcó la diferencia. Entonces yo creo que sí o sí va a haber una recompensa en ser diferente. Va a ser complicado el camino definitivamente, pero va a haber recompensa. Total. Y bueno, en mi caso yo diría que el asunto de, o sea, la autoestima que hice ella, y pasa de que, bueno, subí un video, llegó a 20 likes y yo como, y luchar como que lo voy a borrar. ¿Qué pasa? Eso me pasa. Lo ¿Sí? que les decía Cuéntanos tu historia. ¿Cuántos has borrado? Cuando yo hago humor, digamos humor de parejas, o sea, obviamente nada fuera, digamos, del respeto y de mis convicciones, pero así diferente al humor cristiano, no pega. O sea, ni vistas, ni likes, ni nada, y sí lucho con eso, como que lo borro. ¿Por qué? Porque no está siendo aceptado y eso es lo que no tenemos que Sí. dejar que nos... Y ahí me costó también porque pasa lo mismo. Y vi que funcionaba, bueno, voy a hacer todo lo que funciona, pero ¿por qué? ¿Qué me estaba llevando allá? Cuando lo hice en principio, chévere, pero cuando no. Entonces empecé a luchar con eso de por qué lo estoy haciendo. O sea, el principio era, yo quiero ser luz en la oscuridad, lo que yo pensaba. No sé si recuerdan cuando hubo el asunto con Netflix de que sacaron una serie que Jesús era como homosexual. Y hubo una controversia, muchos artistas, no, que nadie puede comprar Netflix porque eso es del diablo. Y un pastor muy sabio dijo como que, pues ya, sean luz en la oscuridad. Eso a mí me quedó marcado. Dice, esa era mi intención, pero ya cuando ya estoy en el camino, empiezo a enfrentarme con eso, de que no tuvo tanto alcance este video, ¿por qué? Y tengo que hacerlo así para que sí pegue y demás. Lo borro si no funciona. A la hora de publicación, es un montón de cosas que pasan por la cabeza. Y me encontré un versículo, no fue como que ahí Dios me iluminó, no, un versículo que ya sabía, Juan 3:30, que yo lo tengo en mi biografía y dice, Jesús es más importante que yo. Ahí Juan está hablando, ya que pues detrás de mí viene alguien más importante. O sea, yo soy importante, Juan el Bautista era un crack. Pero él le decía a la gente, bueno, todo eso, pero después de mí viene alguien aún mayor que yo. Entonces yo me pongo como Juan el Bautista, yo estoy haciendo esto. Pero no se trata de mí, sino que él es más importante que yo. El video no tuvo alcance, yo solo dije en el video, mira, si estás pasando por un problema, quiero que sepas que Dios te ama, Él te va a ayudar a salir de ese problema. La vida no es fácil, ni siquiera ser cristiano te garantiza que le va a ser fácil, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por mal que nos vaya, vamos a encontrar el camino, la verdad y la vida. Ya, por eso no tuvo alcance, bro. Eso llegó como a 50 likes y ya ahí como luchado. Lo compartí en Instagram varias veces pero bueno, a las 50 personas que lo vieron, brother, hay algo Dios hizo. Entonces, yo quito mi importancia y dejo la de él. Yo creo que también es el enemigo, porque mira que más allá de lo que les cuento de ese contenido, yo a veces comparto mis devocionales y no tiene las mismas vistas que tiene mi contenido de humor cristiano. Entonces uno, por pensar en eso, puede quitar, digamos, un mensaje que puede impactar una vida, evitar que alguien de pronto cometa una mala decisión en su vida. Y lo que tú dices, o sea, impacta aunque sea ese pequeño público, porque digamos, puede, en mi caso, no sé, 3,000 vistas, pero los comentarios, necesitaba esto, entonces uno dice, estoy haciendo bien mi trabajo. Ya, y te hace una preguntita tú, digamos, este presente. O sea, también en ese podcast intentamos desde un principio como, ya, sos
como ser vulnerable, que es como una palabra en tendencia, pero en cierto modo sí, o sea, somos transparentes, lo que somos, y la pregunta quizá va un poco muy allá adentro, es como, ¿tú luchas con orgullo con respecto a lo que pasa? O sea, tener casi 600,000 seguidores en TikTok, eso es un montón. No luchas con orgullo como que, Ego, tal vez. sí, sí, el orgullo como que yo soy la más, bueno, yo soy una dura. ¿Te pasa? No, por el tema de la timidez. O sea, no. Ok. Yo en diferentes circunstancias estaba así como con más personas y me dicen una foto y yo, pero yo quién soy. O sea, yo para nada, o sea, digamos que siempre yo tiendo a darle la gloria a Dios y que Dios me ayude obviamente porque uno no sabe a cuidar justamente eso, o sea, a sacar pecho porque tengo seguidores o no. No. Yo, o sea, mi plan desde el inicio fue mostrar a Jesús, mostrar mi vida, mi cambio y no vanagloriarme yo, o sea, no crecer yo. O sea, que mi carne mengüe, como dice la palabra de Dios. O sea, no he luchado con eso, por el contrario, es justamente ese tipo de cosas como que hablo con personas y me dicen como si yo fuera... Y yo no me veo así. Yo creo que también no tengo autoestima tampoco. Porque mis amigos me dicen, no, pero es que tú no ves lo que tú eres. Y yo, ¿No no crees sé. que es lo que hablan del síndrome del impostor? ¿No crees Síndrome que te del sucede? impostor, ¿no? Nosotros yo somos sí nuestros creo. peores enemigos. Sí, no. No, yo digo, no, pero sí, eso es un diario. Todos los días como que no, yo no puedo hacer esto, no puedo lo otro, pero es que yo no soy... ¿Quién soy yo? Sí, entonces por eso digo que no he luchado con eso de como que se me suba la fama, no, nunca. Ok. Súper. Pero yo creo que también es importante resaltar, no desde el lado influencer, ¿no? Tal vez tú nos estás escuchando y tú dices, no, pero pues yo también tengo mis redes privadas, como yo. Pero es importante ser diferente, ¿no? Marcar la diferencia. Yo creo que lo que nadie te dice de ser diferente es que te va a costar amistades, relaciones, posiciones incluso, ¿no? En el ser tú y decir, esta soy yo, esta es mi convicción y no voy a hacer esto. Aunque eso tal vez me cueste una relación, que digamos, era un poco lo que nos comentabas al inicio, ¿no? No, señor, estoy decidida a entregarte todo, así se incluye a mi pareja. Te va con muchas cosas, muchas cosas. Y yo creo que es una de las cosas más complejas del ser nosotros, porque en nuestra humanidad vamos a ir a pelearle a Dios, ¿no? Como Dios, si era una muy buena oportunidad, ¿por qué me la quitas, no? Como, porque me pones en este escenario donde tengo que escoger o escoger. Y yo creo que eso hace parte de ser auténtico y de alguna manera a nuestras convicciones y a Dios. Siento que eso nos va a costar un montón. Seguro usted que nos escucha, usted tampoco es influencer, pero ser auténtico te regala eso, ¿no? El ser diferente. Lo que decías de importa más Jesús que yo, creo que eso se trata la historia que todos conocemos de las ovejas, ¿no? Jesús se fue por uno, ¿sí? Rescató a uno. Así que, amigos, si sus videos no tengan visualizaciones, eso lo aprendí mucho del pastor y es, si una persona ese día fue cambiada, si una persona a través de ese consejo que tú diste, a través de tú escucharla, fue cambiada, hiciste tu trabajo. Hiciste tu trabajo porque fue lo que haría Jesús. Jesús se sentaría a escuchar. Es que habían 100 personas, pero solo una al final se me acercó. Ese uno que comenta, gracias, necesitaba escuchar eso, o ese uno que dice, gracias porque no, nadie hasta hoy me había escuchado. Es como, Diosito, sí, hice mi trabajo aún fuera de redes. Tú y yo de pronto que no, estamos en redes sociales. Si tú alcanzas a ese uno a través de tu diferencia, si tú inspiras a ese uno, no a seguirte a ti, sino a seguir a Jesús, estás haciendo tu trabajo. Total. Bueno, ya para ir cerrando, o para cerrar, te voy a hacer una pregunta y luego, o una petición. Primero la pregunta es, si tú tendrías a tu... Tampoco eres muy grande, ¿no? Pero si tuvieras a tu Joana del pasado... Ella, gracias. No de estatura buena, ya. Tampoco. Que no aclare que oscurece. Si tuvieras a Joana del pasado, digamos 5, 7, 8 años atrás, la tuvieras aquí enfrente, ¿qué tú le dirías a ella? ¿Algún consejo le darías a ella hoy? Uy, no. Yo creo que le diría que no desaproveche tantas oportunidades que tuvo para acercarse a Dios, porque tuve muchísimas y pues obviamente fue gracias a Dios, pero mi tía todo el tiempo fue como insistente en el tema y yo me negaba, decía no, qué pereza. Que yo digo gracias a Dios me convertí joven, pero qué mejor hubiera sido no haber perdido tantos años como en el mundo. Entonces le diría eso, como que no desaproveches esa oportunidad porque se perdió de pronto de muchas cosas buenas para su vida.
Total. Y la petición era para cerrar, que tú quizás puedas a la cámara despedirte. No solo despedirte, sino también tú tienes, o sea, no digamos problemas, es una situación con la ansiedad y demás. Hay mucha gente que lo lucha, quizás no lo dice o no ha pedido ayuda y demás. ¿Qué tú le dirías a una persona que está pasando por esa situación, quizás de la ansiedad, que le cuesta dar un paso más por la ansiedad o la ansiedad lo lleva a algo malo? ¿Qué tú le dirías? Bueno, voy a hablar muy evangélico, pero es que literalmente la solución para todo este tipo de problemas es definitivamente Dios. O sea, no hay algo adicional que pueda yo aconsejarte. Obviamente, pues, ya si uno tiene ya ciertos problemas, ya uno va al psicólogo, ¿no? También se ayuda. Problema. O sea, por favor, también. Pequeños problemas. Sí, pero es como, o sea, lo que hablamos es el enemigo poniendo esas barreras, porque puede que yo no tenga ansiedad, pero es algo que se me mete en la mente y se me desarma todo. Puede ser que no lo haya podido como neutralizar, pero es el enemigo, o sea, y no hay que abrirle puerta al enemigo, o sea, y más si es para cosas para el Señor. O sea, digamos lo de cantar, digamos, si Dios quiere que yo cante, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque tengo ansiedad. Esos son obstáculos que pone el enemigo. Entonces es como enfocarnos y ver que tendremos nuestra recompensa y sobre todo que Dios va a ser glorificado. Pero es eso, como quitar esos... darnos cuenta quién está detrás de esto, ¿no? Porque definitivamente es el enemigo en cada aspecto, ya sea en el tema o... Entonces es eso, o sea... Obviamente, pues esto es cristiano, pon tu mirada en el Señor porque ese es el único ser que nos va a poder sacar de cualquier problema. Bien, Pastora Joana ha hablado. Habla Jehová. Sí, de verdad, es muy importante. Y también quiero como aclarar algo porque seguramente van a notar mucho hate. Voten hate, eso ayuda también. También nos muestra más Gente- personas. Porque seguro van a decir, ay, ¿para qué invitar a una muchacha tatuada? Diosito, Y bueno, pecadores. tuvo su antes y después de Cristo. Eso fue antes de Cristo, obviamente. Y la vida no se trata de eso. La vida se trata de mostrar a Jesús. No por nuestras heridas, sí, o heridas del pasado. Más bien eso nos muestra, mire, esto fue antes, mira, ahora soy una nueva persona y soy esto. No te define un error del pasado o todo lo que ella en su honestidad y vulnerabilidad nos contó, pero eso nos ayudan a mostrar a Jesús. Cuando uno, siempre lo he dicho, cuando uno expone a la luz la oscuridad, pues Dios siempre se glorifica y Dios se ha glorificado en tu vida, no por nada. Tienes el montón de seguidores que tienes, no por nada Dios te usa, es por un propósito mucho más grande de lo que tú te imaginas. Y yo sé que Dios tiene un montón de cosas más adelante para ti, para tu esposo, su ministerio, el servicio que hacen y no dejes de hacerlo, ¿vale? Sigue con tus vídeos. Gente linda, gente hermosa, esto fue Remavit Podcast, edición especial, como saben, de los creadores de Buenas Buenas, de Bendiciones Bendiciones. ¿Cuál era la otra? De Tremendo Varón. Llegó para quedarse. Olis, así que bendiciones, muchas gracias por estar acá. Chao, chao.